Carlos, muchísimas gracias. El honor es para mí. Realmente eh, es una alegría encontrarme con cada uno y con cada una de ustedes porque tengo un gran afecto por la Inspectoría de Argentina Sur, por el cariño que me expresaron cuando visité las obras y por el impacto que generaron en mi corazón, pues, de salesiano, los procesos, las personas y sobre todo las apuestas tan profundas que como salesianos hacemos en Argentina para el bien de los más necesitados. Yo voy a permitirme compartir algunos slides con ustedes. A Agustín le pasé la presentación, el escrito, ¿no? De de esta presentación. Aquí básicamente, aquí no hay ninguna animación, simplemente lo puse así en blanco. Y lo que vamos a hacer es hablar concretamente, aprovechando pues que es un curso, darle un marco teórico, ¿sí? A este proceso que justamente hace 2 días cierra un ciclo, no llega a un culmen, cierra un ciclo que es un propósito institucional y que por ser institucional no es el más importante, pero sí apoya el compromiso de una congregación que vive una espiritualidad concreta en torno a los más pobres. Para iniciar este recorrido, voy a ofrecer dos conceptos. Yo sé que aquí están mis hermanos salesianos, a quienes pues saludo con todo el corazón. Está Carlos, Agustín, José, Padre Vicente, a quien admiro muchísimo. Y todos ustedes que tal vez conocen lenguajes jurídicos de la iglesia y de la congregación y tal vez algunos no. Entonces, vamos a mencionar dos conceptos que será necesario tener muy presentes para adentrarnos en esta explicación, que tampoco es muy complicada, pero que sí pretende hacer un recorrido histórico para entender en dónde estamos parados a nivel institucional hoy como salesianos en todo el mundo. Porque como lo acaba de decir Carlos, nosotros no solamente pertenecemos a la Inspectoría de Argentina Sur, veo también la participación de algunos de la Inspectoría de Argentina Norte y también tenemos a América Social Salesiana. Algunos de ustedes han conocido la Red de Brasil, pero también hay otras realidades que nos hacen mucho más universales como congregación salesiana y que precisamente por ese carácter de universalidad necesitamos manejar los siguientes conceptos. El primer concepto es el concepto dentro de lo que es la institución de los salesianos de Don Bosco, el concepto del magisterio de la congregación. Todos sabemos que la palabra magisterio hace relación, ¿sí?, al magíster, a la capacidad de enseñar, ¿sí?, de transmitir un conocimiento, de poder crear, innovar con las ideas y tener unas acciones que las transmitan, ¿sí? Este es el magisterio. La iglesia, en su institución, ha transmitido una serie de enseñanzas en estos más de 2000 años. El magisterio siempre se actualiza, es decir, responde a los contextos y a las necesidades de los seres humanos de cada época. No es lo mismo lo que enseñaba el magisterio de la iglesia hace 2000 años, hace 1000 años, que lo que enseña el magisterio de la iglesia, porque buscando el bienestar de las personas, la iglesia busca también adaptarse a los conceptos, a las necesidades y a cada una de las sociedades en donde la iglesia se inserta. Entonces comprendemos que las múltiples culturas enriquecen en la iglesia, enriquecen a la congregación salesiana y la congregación salesiana también en estos más de 150 años de recorrido histórico ha generado su propio magisterio. En este caso, lo que vamos a hacer hoy es a reconocer el magisterio de por lo menos los últimos 50 años. ¿Qué ha pasado
dentro de la congregación salesiana para que en los últimos 50 años estemos hablando, reconociendo un sector concreto que es el que nosotros compartimos con tanta pasión, con tanta profesionalidad, pero que tiene también muchos retos, ¿sí? Porque quienes trabajamos en el social, definitivamente tenemos que estar locos. Porque ¿quién quiere trabajar con los más pobres? Porque ¿quién quiere trabajar con los descartados? Porque ¿quién quiere ganar salarios tan bajos? Porque ¿quién quiere enfrentarse a las incomprensiones de una sociedad que no hace sino que transmitir imágenes de un éxito que es falso, mientras que nosotros le estamos apostando a algo que realmente va en contracorriente? Entonces, magisterio, ese es el primer término. Las enseñanzas que hemos recibido y que hemos construido como congregación salesiana a lo largo de estos años, específicamente los últimos 50. El segundo término es el derecho propio. Todos sabemos, ¿sí?, que una nación tiene una constitución o que una organización tiene unos estatutos, ¿sí? Y que respondemos a unas legislaciones Ale, para obrar legalmente dentro de cada uno de nuestros contextos. Pues bien, en la iglesia hablamos de el derecho propio de la iglesia católica que se basa en el Código de Derecho Canónico y a partir de él las congregaciones, las diócesis, todos los que dependemos de la iglesia, elaboramos un derecho propio. En este caso, el derecho propio de los salesianos de Don Bosco. En ese derecho propio encontramos por lo menos dos documentos pilares, que son los que hacen que todos los salesianos, ¿sí?, seamos hermanos en todo el mundo y respondamos a los mismos principios. El primero de estos documentos lo llamamos las constituciones salesianas. ¿Qué contienen las constituciones salesianas? El espíritu de Don Bosco. Eso es lo que contienen las constituciones salesianas, ¿sí? Y hay un documento que le sigue a las constituciones que se llama los reglamentos de los salesianos de Don Bosco. Y estos reglamentos, como en cualquier legislación nacional, lo que hace es poner polo a tierra, a bajar los artículos que la Constitución dice, los vuelve norma, ¿sí? Y en tanto que los artículos de las constituciones sí se pueden modificar, en el tiempo duran más. Los reglamentos se pueden ir adaptando de una manera mucho más fácil en periodos de tiempo medidos a mediano plazo para que esas constituciones se puedan vivir. Estas constituciones y estos reglamentos funcionan de igual la manera Sandrita mandó un para mensaje. todos los salesianos de Don Bosco en todo el mundo, desde la China hasta Argentina, desde los Estados Unidos hasta Sudáfrica, en los 5 continentes, en 137 países, en donde en estos momentos estamos trabajando los salesianos de Don Bosco. Por eso somos una sola congregación, pero una congregación que está insertada, que hunde sus raíces en cada sociedad. Y por eso cada inspectoría que funge como una jurisdicción, ¿sí?, elabora su derecho propio a nivel territorial. En Argentina, en este caso, tenemos dos jurisdicciones legalmente constituidas de frente a la Iglesia y a la sociedad argentina. La Inspectoría de Argentina Sur y la Inspectoría de Argentina Norte. Cada una de estas dos inspectorías tiene un documento que pone polo a tierra a las constituciones y a los reglamentos. Y este documento se llama el Directorio Inspectorial. Pues muy bien, aquí ya tenemos nuestros dos conceptos. El concepto del magisterio, que recoge todo lo que es nuestro carisma, nuestra pedagogía, nuestro modo de actuar y lo pone a latir muy fuerte, ¿sí? Y el derecho propio, ¿sí?, que viene a ser como el segundo pulmón por el cual respira la congregación y le pone
unos límites. Bueno, esta presentación que vamos a ver se enmarca en estos dos pulmones, el pulmón del magisterio y el pulmón del derecho propio. Entonces, vamos a hablar de cuál ha sido el sistema dentro de la lectura del sistema preventivo, la opción por los jóvenes en situación de vulnerabilidad de sus derechos y exclusión social. No sé si hasta aquí ha habido alguna duda, si alguno o alguna quiere que se amplíe un concepto o si alguno de ustedes quiere generar un aporte. Rafael, tal vez sugerir que quienes quieran ir sumando algún comentario o pregunta puedan ir valiéndose del chat, ¿eh? Cosa de que a medida que avanza tu presentación podemos ir también relevando algunas preguntas. Excelente. Agustín, te pido entonces el favor también de estar pendiente al chat, dado que yo aquí estoy pasando imágenes y como tengo la pantalla completa, entonces no tengo el chat visible. Vale, ok. Perfecto, muy bien. Y me pueden interrumpir en cualquier momento. Recuerden que esto es simplemente una lectura, no es palabra de Dios, se puede discutir, se puede disentir y pues a partir de ahí también podemos crear conocimiento conjuntamente. Vale, entonces vamos a hablar de esta expresión que es para nosotros el sistema preventivo. Entonces, el sistema preventivo salesiano y la opción por los jóvenes en situación de vulnerabilidad de sus derechos y exclusión social. Ustedes recibieron ya desde el año pasado el libro, que es una evolución, como ya lo hemos visto, del cuadro de referencia de la pastoral juvenil salesiana. Reconocemos que este sector específico tiene una descripción en su título. Por eso este título simplemente se queda ahí en una descripción de hechos. Luego, cada inspectoría, cada país lo titula como quiera. En algunos países lo llaman opción preferencial, en otros países lo llaman trabajo con la marginación, en otros la llaman trabajo con jóvenes en riesgo, en otros lo llama trabajos con, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Simplemente aquí lo que hacemos es una descripción, no es una obligatoriedad. Este es un marco referencial. ¿Qué quiere decir que sea un marco referencial? Pues que todos como salesianos vamos allí y bebemos como de una fuente. ¿Por qué vamos todos? Porque esto fue construido entre todos, ¿sí? Esto fue con el consenso de todos. No es perfecto, pero ha sido algo colectivo, una creación colectiva. Por eso es nuestro marco referencial. Este título lo que está indicando acá en esta descripción son estados. Miren que tenemos a los jóvenes, un grupo específico de jóvenes que está en un estado concreto. No es, digamos, de marcar, ¿sí? Denominar que los jóvenes son para siempre jóvenes excluidos o que están vulnerados. No, están en una situación momentánea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente nuestro objetivo será ayudarlos a superar esa situación a nivel personal y ayudar a superar esa situación en el contexto en donde ellos viven. Entonces, por eso describimos que hay una situación momentánea de vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad de qué? Atención, de sus derechos humanos. No nos extendemos más. Nos enmarcamos en las convenciones internacionales de derechos del menor, del adolescente y del joven, y de todos aquellos que están en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Y luego también decimos, cuando la vulnerabilidad se ha materializado de algunas maneras, ya no es más vulnerabilidad, sino que es violación de derechos. O están en una situación de exclusión social porque sus derechos han sido violentados. Entonces, por eso, estas dos expresiones concretas
que quieren marcar, repito, una situación que es momentánea y que esa es nuestra misión, que ya no se presente más. Y es aquí en donde nosotros hacemos una relectura del sistema preventivo, le damos una nueva orientación al sistema preventivo y expandimos los límites del sistema preventivo que son realmente el patrimonio, que constituyen el patrimonio de nuestro ser salesianos. Entonces, desde este punto de vista, nosotros hablamos de que siempre este sistema preventivo es una opción por los más pobres. Agustín, decime por favor si el slide pasó, si ya estamos en el título de la opción por los pobres. Sí, correcto. Ok, perfecto, gracias. Y me ha pasado que a veces las presentaciones no ruedan, pero para mí sí. Ok, entonces, aquí en la ciudad de Turín, Don Bosco se encuentra con una realidad gravísima de la cultura del abuso, ¿sí? En la época en que él está recién ordenado sacerdote, descubre que hay muchos jóvenes que son víctimas de la cultura del abuso. ¿Del abuso de qué? Del abuso en en todo el pleno sentido de la palabra. Abusos laborales, explotación, abuso de conciencia, abuso de la libre personalidad. Los muchachos eran reclutados por las guerrillas internas del norte de lo que en ese momento era el Piamonte italiano para combatir en el tema de la unificación italiana. Eran manipulados en cualquiera de todas sus dimensiones personales. Entonces, Don Bosco decide que él se va a dedicar a ellos y en su experiencia sencilla de acogerlos en su casa, vive los cuatro pilares que ya todos conocemos, los cuatro pilares del criterio oratoriano. Una casa que acoge a los jóvenes físicamente para que ellos vivan, para que ellos puedan dormir, para que puedan ir al baño, para que puedan eh, ser, tener una familia normal, una escuela donde estudiar y aprender las bases, ¿sí? Académicas, teóricas, concretas del desarrollo intelectual. En esa misma escuela, una escuela que educa para la vida, es decir, encuentran también unos talleres de formación técnica, laboral, profesional, para que ellos puedan defenderse y ser autónomos económicamente en una sociedad que los ha rechazado, ¿sí? Una parroquia que los evangeliza, es decir, un sistema ético, ¿sí? Que se instala en ellos como el encuentro con Cristo, pero para que ellos encuentren su lugar en la sociedad y en la iglesia, siendo los buenos cristianos y honrados ciudadanos. Buenos cristianos, los valores del evangelio para constituir esa columna moral que nos rige a cada uno de nosotros y que nos lleva a vivir socialmente adaptados y honrados ciudadanos como el deber que tenemos de salir a construir una sociedad que es excluyente, una sociedad que en algún momento sacó a estos muchachos a las periferias y que ellos deben regresar al centro de la misma, no para destruirla, sino para ayudarla a construir. Entonces se hace así una reflexión sobre el sistema preventivo. El criterio oratoriano entonces le da base a nuestra identidad salesiana. Y este es el criterio oratoriano de Don Bosco. Es decir, esto es lo que diferencia el oratorio de Don Bosco de las otras experiencias de oratorio que ya existían en la época y desde hacía muchos siglos en la iglesia europea. Así como cuando también nosotros podemos decir qué diferencia nuestra escuela salesiana de la escuela pública. Pues bueno, la identidad y el método. Este criterio oratoriano es lo que hace que nuestro sistema preventivo se pueda actualizar cada día. Porque cuando nosotros decimos la casa que acoge no es la misma casa, ¿sí? En Argentina Sur que en la Inspectoría de Hungría. No es la misma parroquia en el país musulmán de el norte de África
que en el país budista del este asiático. ¿Ven? Pertenecemos a una red gigantesca. Tenemos que abrir mucho más la mirada hacia un mundo en donde Don Bosco está hundiendo sus raíces. Por lo tanto, este criterio oratoriano abre sus fronteras para ser comprendido realmente en las raíces del corazón humano. Es por eso que dentro del ejercicio de esta pastoral salesiana, ya desde la época de Don Bosco tuvo que optar por crear unos espacios concretos para la educación de sus jóvenes. Entonces, él tuvo que crear la escuela, no porque quisiera que sus obras fueran específicamente escolares, pero es que Don Bosco no podía ser un educador pirata, ¿sí? Él no podía acoger simplemente jóvenes las reglas, las normas educativas en esos momentos del Piamonte eran muy exigentes. Nosotros cuando estudiamos el periodo de la constitución de la congregación, el Don Bosco que está trabajando en los años 50, 1850, es un Don Bosco que está estudiando legislación educativa en la configuración de un nuevo Estado italiano con grandes necesidades también de aplicar a las nuevas metodologías pedagógicas de su época para poderle responder a sus jóvenes. Entonces, crea instituciones educativas, colegios, y crea el tema de las escuelas de artes y oficios, que también tenían reglamento en su época, así como nosotros hoy para los colegios respondemos al Ministerio de Educación Nacional, así como en algunos países para los CFP, los Centros de Formación Profesional, se responde o al Ministerio de Trabajo o al mismo Ministerio de Educación o a ejes descentralizados de acuerdo al modelo de cada país. ¿Sí? Y de eso tenemos un abanico impresionante en todo el mundo. Sin embargo, en todas partes somos conscientes de que tenemos que responder a una legislación que nos rige, así como nosotros en el sector social respondemos en cada país a los ministerios, llámese de protección social, de bienestar social, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es entonces el objetivo específico de nuestras obras para jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión? Es el de proponer acciones de desarrollo para los jóvenes en colaboración con otros actores locales. Esto ya no se empieza a identificar como un sector, ¿sí? En colaboración con otros actores locales. Si tenemos nuestras obras en donde cogemos a los jóvenes, a las personas en situación de adicción, como lo vi a lo largo de la Inspectoría de Argentina Sur, vemos que ellos no trabajan solos, que ellos no están metidos en una burbuja, ellos están conectados totalmente con el ambiente, con el médico, con la escuela, con los psicólogos que ofrece también la comunidad, pero también con la interventoría social del Estado, etcétera. Entonces, con otros actores locales y en sintonía con las exigencias del sector social de cada país para reducir, mitigar y mejorar las situaciones que ponen en riesgo o violan sus derechos humanos y así restituirles la dignidad que les fue arrebatada. ¿Qué es lo que restituimos entonces? Los derechos humanos. A eso nos enfocamos, ¿sí? Y cuando esto lo leemos a la luz de nuestra vocación salesiana y lo traducimos en un lenguaje más teológico, esto se llama evangelio. Esto es dignidad humana. Son dos expresiones, dos lenguajes que están queriendo significar lo mismo. Son las dos caras de una misma moneda. El evangelio que lucha por la dignidad del ser humano y los derechos humanos, que son el lenguaje civil, actual, académico de esa expresión que es el Evangelio, pero que no todo el mundo nos entiende y que nosotros tenemos que aprender a traducir de una manera muy inteligente como lo hizo Don Bosco. Esta es una forma de anunciar la buena nueva. Este ambiente, atención, atención, este ambiente de las obras y servicios para jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión no le roba
no se adjudica para sí, no se apropia, ¿sí? De la sensibilidad social de los otros sectores salesianos, la escuela, la parroquia, el oratorio, el centro de formación profesional, la universidad, etcétera. No, no le roba el tema social a los otros. Una escuela salesiana debe ser social. Una parroquia salesiana debe ser social y así todos los ambientes. Por eso, la evolución del nombre, ¿sí? Por lo menos a nivel descriptivo, para no decir que es este sector en exclusiva el que está haciendo trabajo social, obras sociales, prestaciones sociales. No, utilizamos una metodología social con un enfoque de restitución de derechos para ayudar a restituirlos, ¿sí? A todos aquellos que, a los cuales se les han sido vulnerados o ya los han tenido absolutamente violentados. Esto es una expresión de lo que el Papa Francisco, creo que es argentino, nos ha indicado mucho con el tema de la iglesia en salida, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros, salesianos, para no quedarnos solamente en los ambientes tradicionales, sino que tenemos que abrir nuestras ventanas? Hay que abrir la ventana de la escuela, hay que abrir la ventana de la parroquia y mirar solamente al frente de estas instituciones y darnos cuenta el drama que están viviendo tantos hermanos y hermanas y que necesitan de nuestro acompañamiento misericordioso, sin ingenuidades, ¿sí? Pero tampoco sin ignorarlos. En estos últimos 50 años, la congregación entonces se ha dado cuenta de que además de los otros ambientes, ya en muchas inspectorías se configuraron este tipo de prestaciones de servicio muy concretas. Y entonces vamos a empezar a hablar del magisterio y del derecho propio de la congregación. Vamos a empezar con el derecho propio, con los capítulos generales. En estos momentos, aquí, mi querido amigo José y yo estamos participando del capítulo general 29 de la congregación salesiana, ¿sí? Pero como no podemos hablar desde el primer capítulo, ¿sí? De los tiempos de Don Bosco, vamos a hablar desde el capítulo general especial. Vamos a hacer un pequeño recorrido para ver por qué llegamos a este capítulo general 29, especialmente hace 2 días, cuando se aprobó el tema de las obras y servicios para jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión como un acto oficial de la congregación salesiana en su derecho propio. Vamos a ver esto que, cómo se ha dado. Miren, aquí hay un título que se dice la renovación posconciliar. En el Concilio Vaticano II, ¿sí? Que terminó en el año 62, la iglesia cambió, se abrió a los nuevos tiempos y empezó a generar unos nuevos movimientos. Y esto fue aplicado en todas las instituciones de la iglesia, obviamente también en la organización salesiana, la cual ya en 1972, ¿sí? Empezó este proceso de renovación. Entonces aquí vemos cómo los capítulos generales 21 de 1978 y 22 del 84, ¿sí? Introdujeron la renovación pedida por la iglesia. En el año 1975, el Papa Pablo VI había publicado eh, Evangelii Nunciandi, y ahí ya se declara que trabajar en el sector social es una forma concreta de predicar y de anunciar el Evangelio y la buena nueva a todos los hombres y mujeres del mundo. De manera que esto acompañó también el cambio, ¿sí? De mentalidad en nuestra congregación. El capítulo general 23, dedicado enteramente a la misión juvenil, educar a los jóvenes en la fe, insiste en la necesidad de conocer los contextos. ¿Ven? Ya se nos está diciendo, ojo con el territorio. Ahí es donde nos tenemos que enfocar para poder acompañar a nuestros jóvenes más empobrecidos. El capítulo general 24 de 1996, estamos diciendo que los capítulos se celebran cada 6 años, puso de relieve el papel de los laicos.
Atención, miremos nomás esta reunión. ¿Cuántos curitas y cuántos coadjutores, es decir, cuántos consagrados estamos aquí en esta reunión? En cambio, ¿cuántos laicos hay? ¿Ven? Los salesianos consagrados, los religiosos, somos muy pocos. Y sobre todo, este sector de las obras sociales ha tenido como protagonista a unos pocos salesianos muy valientes, santos, que han llevado adelante muchas obras, pero en compañía de un gran movimiento de laicos y laicas sin los cuales esto no hubiera sido posible. O sea que además de ser un signo de iglesia en salida, somos signo de una nueva iglesia, ¿sí? Una nueva iglesia que es mucho más compartida, mucho más sinodal, porque la presencia del laico aquí no es nueva, es una presencia que está desde el origen de las obras y servicios para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Luego, el capítulo general 25 del 2002 motiva a los religiosos salesianos a ubicarse en el núcleo animador de nuestra comunidad educativa pastoral. Hoy también hablábamos de este tema y ya hoy hubo una votación. José me corrige, creo que mañana vamos a hacer una votación ya para aprobar que ya no somos los salesianos los que estamos solamente al centro de la comunidad educativa pastoral, sino que somos un grupo de personas que compartimos el carisma de Don Bosco. Y debo reconocer que aquí Argentina Sur ha sido una de las grandes pioneras en dar en este paso en la congregación. Si no estoy mal, los textos que ayudaron a modificar esto fueron las experiencias que llegaron de algunas inspectorías que ya han hecho un camino largo en este sentido. El capítulo general 26, cuyo tema estuvo centrado en el volver a Don Bosco, nos pone a nosotros otra vez en la fidelidad a los jóvenes como una opción de nuestro carisma. El capítulo general 27 nos presenta ya un nuevo cuadro de referencia reformado, incluyendo las obras sociales, como se titulan en esa versión, dentro de la orgánica de la congregación, un PEPS y un POI organizados, es decir, haciendo opciones sistémicas por un desarrollo por los más pobres a nivel institucional. Capítulo general 28, hace 5 años, se cortó por el COVID, pero sus temas fueron asumidos por don Ángel Fernández Artime en la programación de este último quinquenio de la congregación, en donde ya decididamente él dice, nos ponemos a trabajar por los jóvenes más pobres y necesito que esto no sea solamente de boca, sino que esto entre en la congregación como derecho propio. Ya tenemos mucho magisterio, ya tenemos mucha reflexión bonita. Ahora necesitamos volverlo ley. Y eso es lo que ha pasado, ¿sí? Entonces, el capítulo general 29, este donde estamos en estos momentos, antes de ayer, ustedes son los que oficialmente están recibiendo la noticia, aunque esto pues ya se ha publicado por ustedes en un compartir reflexivo, la están recibiendo de primera mano como pan caliente. La congregación salesiana cuenta oficialmente en su derecho propio con las obras y servicios para jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión, como este sector que ahora es no solamente opcional, sino de obligación dentro de lo que son los servicios pastorales que ofrecemos los salesianos en todo el mundo. Para ello, pues hemos vivido unos hitos significativos que ya los he ido mencionando, los encuentros que hemos vivido, pero sobre todo quisiera quedarme con el tema de el Congreso Internacional de las Obras y Servicios Sociales de la Congregación, que es el que le dio, ¿sí? Esta mirada internacional y actual que estamos trabajando hoy en día. En este congreso participaron 86 de las 92 inspectorías. Las otras 6 inspectorías que no participaron no porque no estuvieran de acuerdo, sino porque algunos tuvieron problema de visa, no pudieron llegar a Italia, otros se enfermaron, otros tuvieron calamidades domésticas y bueno, ¿sí? Pero contamos con un 100% de apoyo de la congregación y eso es lo que hizo que hoy, después de una reflexión de 50 años, a través de este derecho propio que les acabo de mostrar,
en los capítulos generales y a través de tantos congresos, reflexiones en las diversas temáticas de nuestra espiritualidad y de nuestro compromiso con los más pobres, hayan sido aprobadas en este momento. Yo los invito a que sigamos trabajando con mucho empeño en este sector y a que, además de que respondamos a nuestros afanes diarios, a los retos que tenemos a diario, porque tenemos que responder a tantas emergencias, los invito a que nos apropiemos de este recorrido y que estudiemos este documento que Agustín les compartirá, que también les pasará una presentación que se hizo el año pasado en Aparecida. Esta síntesis que les estoy ofreciendo ahora da fundamento a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y es muy rico en sus expresiones y en la forma de concebir los servicios para jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión en la actualidad a nivel mundial, y que cada inspectoría tiene la responsabilidad de bajarlos a su propio terreno. Gracias totales.